Bienvenidos a este solucionario de cálculo integral. El día de hoy vamos a aprender a aproximar el área de regiones delimitadas por la gráfica de una función definida en un intervalo. Y para esto vamos a usar la suma superior y la suma inferior, utilizando 4, 5 y 6 rectángulos. Sin más que decir, vámonos a la pizarra. Bienvenidos a este solucionario de cálculo integral. El día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice aproximar el área de la región descrita en la figura, calculando la suma superior y la suma inferior. Usa el número de rectángulos indicada en cada caso. Entonces tenemos primero la función f de x igual a x cuadrada en el intervalo de 1 a 2 y lo vamos a aproximar con 4 rectángulos. Entonces la figura está descrita de esta forma. Entonces esta es la región que debemos de aproximar mediante la suma de las áreas de los rectángulos. Listo. Entonces vamos a proceder con la suma inferior. Entonces recordemos cómo vamos a calcular esta suma inferior, pues necesitamos calcular las áreas de cada uno de estos rectángulos. Y la suma en este caso inferior, pues es la suma de esos 4 rectángulos. Entonces lo primero que vamos a calcular es la base de cada rectángulo. Dado que estamos dividiendo el intervalo en un número de intervalos de igual longitud, de subintervalos de igual longitud, entonces debemos de calcular, por ejemplo, esta distancia, y es la misma para los demás rectángulos. Entonces, ¿cómo calculamos esa distancia? Pues es fácil, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la longitud total del intervalo. La notación que se utiliza en este caso es delta de x, y entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular lo que es la longitud del intervalo, que es 2 menos 1, entre el número de divisiones, que en este caso es 4, porque estamos usando 4 rectángulos. Por lo tanto, la longitud de la base de cada rectángulo es de 1/4. Listo, ya tenemos la base. ¿Qué nos hace falta? La altura. Para calcular la altura de cada rectángulo, observemos que necesitamos tomar los extremos izquierdos de cada subintervalo. Entonces, cada una de esas nos va a dar la altura de cada rectángulo. Eso es lo primero que hay que calcular. Entonces procedemos a calcularlos. ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, el x0, ¿no? El x0 es este puntito de acá, que bueno, en este caso es fácil porque ya nos los está dando el problema, que es 1, que es el extremo izquierdo del intervalo. Entonces justamente es este puntito, ¿no? Entonces ese x0 es 1. El x1, ¿cómo lo calculamos? Pues es sencillamente, ahora, acuérdense que el x0 pues es la distancia del origen hasta este punto. Entonces el x1 va a ser la distancia del origen hasta este otro punto. Entonces por lo tanto ya sabemos cuánto mide de aquí a acá, ¿no? Que es 1. Entonces cuánto mide este otro cachito, pues es delta de x, justamente lo que acabamos de calcular. Por lo tanto el x1 se calcula como 1 más 1/4, que es el delta de x. ¿Ok? Y entonces hacemos esa suma, quedaría 5/4. Luego el x2. El x2, entonces ahora es la distancia de aquí hasta acá, ¿no? Entonces ahora hay que sumarle 2 veces el delta de x. Es decir, en este caso quedaría 1 más 1/4 más 1/4, es decir, 2/4. Y eso es igual a, bueno, hacemos la suma, 2/4 es 1 medio más 1, quedaría 3 medios. ¿Ok? Listo. Ahora el x3. ¿Cómo calculamos el x3? Pues ya descubrieron el patrón, entonces es más 3/4, ¿no? Porque es ahora la distancia que hay de aquí del origen hasta este otro punto. Y entonces hacemos la suma, 3/4 más 1 sería 7/4. Listo. Entonces ya tenemos cada uno de los puntos x, y donde vamos a evaluar la función para poder encontrar la altura de cada rectángulo. Entonces, ahora vamos a calcular la altura de cada rectángulo. Entonces una vez que ya tenemos los x, podemos calcular la altura de cada rectángulo. ¿Y esto cómo se hace? Pues es sencillamente evaluando en la función cada uno de los puntos x0, x1, x2 y x3. Entonces, por ejemplo, la primera altura es evaluar en x0, es decir, evaluar el 1. ¿Y quién es nuestra función? Pues recordemos que la función a la cual estamos utilizando es x cuadrada. Entonces sería 1 al cuadrado, que es 1. Esa es nuestra primera altura. La segunda es evaluar en x1, es decir, evaluar nuestra función en 5/4. Entonces es 5/4 al cuadrado, me queda 25/16. Luego es evaluar en x2,
¿Sale? X2 vale 3 medios, quedaría entonces, bueno, es f de 3 medios, es decir, 3 medios al cuadrado, que es 9 cuartos. Y finalmente el f de x3, que entonces sería f evaluado en 7 cuartos, y entonces el 7 cuartos al cuadrado es 49 dieciseisavos. Y entonces estas son las alturas de cada uno de los rectángulos. Y finalmente, pues ya la suma inferior la vamos a calcular como sumando las áreas de cada uno de los rectángulos. ¿Y cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues es base por altura, ¿no? Entonces ya tenemos la base, que es delta de x, que es un cuarto, y ya tenemos la altura de cada uno de los rectángulos, que son precisamente los que calculamos en el paso anterior. Entonces ya nada más sustituimos, quedaría, entonces aquí el índice empieza en 0, entonces x0, x1, x2 y x3. Entonces el área del primer rectángulo sería f de x0, que es 1 multiplicado por un cuarto, que es lo que mide la base de cada uno de nuestros rectángulos. Entonces quedaría 1 por un cuarto más, luego es f de x1, que es 25 dieciseisavos multiplicado por un cuarto, más f de x2, que es 9 cuartos multiplicado por un cuarto, y finalmente es 49 dieciseisavos multiplicado por un cuarto. Y ya lo demás es sencillamente realizar esas operaciones aritméticas para obtener la suma inferior. Y el resultado nos da aproximadamente, o bueno, más bien en este caso exactamente, 1.96875. Y así es como hemos calculado la suma inferior. Y vamos a calcular ahora la suma superior. Entonces ahora nos tomamos rectángulos circunscritos, es decir, que sobrepasan a la región a la cual queremos acotar, o a la región cuya área queremos acotar. Entonces vamos a comenzar. La base pues va a ser la misma que en el caso de la suma inferior, porque es esta longitud, y se calcula de igual forma, ¿no? Es delta de x igual a el extremo, en este caso, en el extremo derecho del intervalo, menos el extremo izquierdo, entre el número de rectángulos que estamos tomando, que son 4. Entonces es delta de x, nuevamente, es un cuarto. Ahora hay que calcular los x's. Si nos damos cuenta, ahora antes era el x0, pero para calcular las alturas de cada uno de estos rectángulos, observemos que ahora necesitamos saber qué puntos son los puntos derechos de los subintervalos. Entonces, para poder calcularlos es la misma estrategia que utilizamos en la suma inferior, es decir, es la distancia de aquí a aquí, este sería 1, y luego le tenemos que sumar esta distancia para saber quién es x1. Entonces, quiere decir que x1 es igual a 1 más un cuarto, ¿vale? Luego x2, pues es nuevamente 1, pero recuerden que ahora estamos de aquí, del origen, hasta este punto. Entonces, hay que sumarle 2 veces delta de x. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto quedaría 1 más 2 cuartos. Bueno, aquí realizamos la operación y sabemos que nos da el resultado, 5 cuartos. Aquí es un medio más 1, son 3 medios. x3 es 1 más 3 cuartos. Y esto nos da 7 cuartos. Y finalmente x4, que debe de coincidir con el extremo derecho del intervalo, que es 2, ¿no? Es decir, es 1 más 4 entre 4, y esto da 2. Entonces, efectivamente. Listo, una vez que ya hemos calculado cada uno de los puntos x, y, ahora hay que calcular cada altura de cada uno de los rectángulos. Entonces, comenzamos. Ya saben que para calcular la altura solamente hay que evaluar cada uno de estos puntos x en la función. Entonces, la primera altura, o la altura del primer rectángulo, es f de x1. Entonces, esto es 5 cuartos al cuadrado. Recuerden que seguimos utilizando la función x cuadrada. Entonces, queda 25 entre 16. La siguiente altura es ahora evaluar en x2. Entonces, f de x2 es igual a... Bueno, acá me salté ese paso, pero bueno, lo podemos agregar aquí, para que recuerden qué estamos haciendo, ¿no? Evaluando el 5 cuartos, listo. Ahora aquí evaluamos el 3 medios, esto queda 9 cuartos. Luego la altura del siguiente rectángulo, del tercer rectángulo, es f evaluado en x3, que es evaluar nuestra función en
en el valor 7 cuartos. Y esto nos da 49 16avos. Y finalmente la última altura la obtenemos al evaluar en 2. Entonces quedaría 4. Listo. Entonces una vez que ya tenemos las alturas de cada uno de los rectángulos, ya podemos calcular la suma superior, que es la suma de las áreas de cada rectángulo, ¿no? Entonces ya sabemos, esta es la base y esta es la altura, ¿no? Y entonces multiplicados nos da el área de cada rectángulo. Entonces empezamos, solamente hay que sustituir. F de x1 es 25 16avos, delta de x es 1 cuarto, más ahora f de x2, que es 9 cuartos, multiplicado por 1 cuarto, más f de x3, 49 16avos, multiplicado por 1 cuarto, y finalmente es 4 multiplicado por 1 cuarto. Y realizamos esa operación, que es aproximadamente, bueno, en este caso, exactamente 2.71875. Y esta es la suma superior.